Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro capítulo, episodio de Energía de Mamá, en donde respondo sus preguntas sobre maternidad, crianza, emociones y energía. Hoy voy a responder una pregunta que me hicieron sobre cómo manejar las situaciones en las que mi hijo, mi hija me contesta mal. Y para empezar a abordar esto, quiero que recordemos que todos, incluso nosotros los adultos, muchas veces tenemos malas reacciones. Y con malas reacciones nos podemos referir a contestar mal, contestar de forma impaciente, contestar de forma irrespetuosa, subir el volumen de la voz aunque no era necesario, a veces decir groserías o tener un lenguaje corporal displicente y desagradable, como, oh, de nuevo, mamá, mamá, ¿no? Si ya te dije que sí, vamos a hablar de dos factores. Primero está aquí la educación. Por supuesto que lo que nosotros queremos y lo que queremos entregarles a nuestros hijos es que sean personas educadas, que saben comportarse en sociedad y que saben tratar bien a las personas que les están tratando bien. Si eso se está dando en tu casa y si tú estás tratando educadamente a tus hijos y les estás enseñando buenos modales y cortesía y buenos tratos, y hay buenos tratos en la casa entre todos los que conviven en la casa, aunque a veces ocurra que algunos niños o que el adolescente o que el pequeño o que los papás, incluso la mamá que está impaciente, se sale de esos modales y de esa cortesía, eso no significa que vayan a ser unos groseros y maleducados en su vida adulta o en sociedad. Todos tenemos malos momentos y muchas veces cuando le estamos pasando mal por dentro, lo expresamos mal hacia afuera, sobre todo en las relaciones más cercanas y más íntimas con los que tenemos más confianza. Y eso es normal. Está muy bien que sí les enseñemos a los hijos, a los niños, a regular eso, ya que en verdad uno no debiera ser nunca poco respetuoso con nadie. Ese es el objetivo, ese es el ideal. Para eso tenemos que desarrollar herramientas, pero no te vayas al extremo de pensar, que es lo que a veces nos ocurre, que una falta de respeto, una grosería o una época de harta reacción negativa de nuestros adolescentes o de los niños pequeños y uno empieza a decir, no, estoy criando a un grosero, ¿sí? Y si es así a esta edad, ¿qué va a pasar cuando sea grande? Pongámoslo en perspectiva. Lo que más importa es lo que tú les entregas a, a tus hijos el 90% del tiempo y el ejemplo que tú das. Y aquí en esto de ejemplo sí voy a incluir que revises qué está pasando en la casa. Si también hay personas que a veces, incluida tú, tengas reacciones de ese tipo. Por ejemplo, estás trabajando y viene tu hijo a interrumpirte por quinta vez y tú es como, ¿qué quieres? ¿Sí? De nuevo, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué me vienes a interrumpir otra vez? Y entonces no te sorprendas que después, cuando él está concentrado con sus juegos y tú vienes a preguntarle qué quiere de comer, él te diga, mamá, pero ya, si ya te dije, o mamá, no me molestes. ¿Mm? Está repitiendo lo que tú le enseñaste. Lo que pasa es que hay distintas escalas con las que medimos y por supuesto quizás tú le respondes así la quinta vez que te va a interrumpir cuando ya le pediste muchas veces y de muchas formas que no te puede interrumpir. Y por supuesto es distinto quizás a lo que tú ves que le está pasando a él. O a veces hacemos esta distinción de que los adultos pueden y los niños no pueden y no deberían nunca. ¿No? Y es como, ¡ah! Me faltó el respeto. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que ponerlo en proporción. Y otro factor que también es súper importante que te recomiendo revisar es no solo cómo se están tratando en la casa todos los miembros de la familia, sino que cómo estás tratando tú o los demás a terceros. Porque, por ejemplo, a veces pasa que los niños toman ejemplos y tonos y palabras de cuando nosotros estamos menos concentradas y menos tratando de dar el ejemplo. Por ejemplo, vas conduciendo, ¿sí? Es como, ¡ah! De nuevo se me metió delante, ¿sí? Ay, me cargan estas personas, ¿cómo pueden ser tan idiotas? ¿Cómo se le ocurre manejar así? Mira la vieja esta, mira cómo pasó, ¿sí? Entonces,
Y tú lo haces de forma muy automática, muy inconsciente, total, son personas que no conoces, no importa, no se los estás diciendo en la cara, ¿sí? No te están escuchando las personas, entonces no las estás ofendiendo ni faltándoles el respeto, pero te están escuchando, ¿sí? Y los niños no hacen esa distinción, no dicen así como, ah, bueno, claro, mi mamá está enojada, está impaciente, va apurada, y bueno, igual esa señora no pudo escucharla, así que da lo mismo, no la está ofendiendo realmente. Pero también la mayoría de las veces ocurre porque se está sintiendo mal. Entonces está expresando algo negativo que está sintiendo dentro y lo está exteriorizando. Y ese malestar puede ser algo pequeño, algo pasajero, que algo le pasó ese día, entonces esa tarde anda mal, anda estresado, anda triste, anda con su cabeza en otra parte y no hace el proceso cognitivo que se requiere para tener buenos modales y hablar bien. Y también puede ocurrir que esté pasando por un periodo en el que se está sintiendo muy mal. Un periodo de cambio, un periodo de penas, un periodo de crisis, un periodo de estrés, y entonces estas conductas empiezan a ser mucho más recurrentes y a pesar de que tú las corriges o le haces observaciones o lo conversan, se sostienen y se sostienen y se sostienen igual. Entonces, herramientas para cuando esto es algo puntual y pasajero. En ese minuto y en ese momento en el que tu hijo te responde mal, te pide algo de mala forma, reacciona de manera abrupta o desagradable o grosera, tú tienes que recordar que lo que está haciendo es expresar algo que no tiene que ver contigo, que no te está atacando a ti, sino que está expresando algo que lleva dentro, está soltando esta energía negativa que lleva dentro y tú te recuerdas eso, respiras profundo, porque si no te activa y te gatilla tu propia rabia y tú entras en esa misma frecuencia de pelea, finalmente, de guerra, y sientes que te está atacando, entonces empiezas a defenderte y a atacar de regreso, entonces tienes que salirte de ahí y decir como, wow, ok, respiro profundo y puedes decir, a ver, intenta pedírmelo de nuevo. Otra frase que puedes usar es, vuelve a decirme lo mismo, pero en este volumen que yo estoy usando. El tono neutro le ayuda a él, a ella, a darse cuenta y como decir, oh, no me había ni siquiera dado cuenta porque muchas veces pasa que uno se siente mal, está estresado y anda gruñón. Y ni siquiera te diste cuenta que andabas con el ceño fruncido y tratando mal a la gente. Si se siente muy mal o si estamos hablando de un niño chiquitito que ya está camino a una pataleta, va a ser muy difícil que ese pedido de que lo haga de nuevo realmente resulte en un cambio de actitud. Pero muchas veces ocurre, incluso con los niños pequeños, que no se dieron cuenta y logran bajar el volumen aunque sea un poco. No les vamos a exigir que tengan los máximos modales en ese minuto que se están sintiendo mal, pero muchas veces logran reformular la pregunta. Si eso no resulta, o también si tú ves que a tu hijo en ese minuto efectivamente está mal y tú te das cuenta que está con una emoción negativa encima, entonces tú puedes decir otra cosa, como, wow, realmente te estás sintiendo mal, te veo enojado, se te escucha molesto, ¿pasó algo? Entonces tú le haces una observación sobre su estado de ánimo que tiene que ver con cómo está hablando, pero no te refieres a cómo está hablando, no dices así como, oye, ¿qué es ese tono? Puedes preguntar, ¿te duele algo? Que cuando los niños se están sintiendo enfermos empiezan a tener estas actitudes displicentes y desagradables porque se están sintiendo mal y ellos no han aprendido a escuchar su cuerpo. Entonces se empiezan a sentir enfermos y solo empiezan a hacer pataletas por cualquier cosa y a hablar mal por cualquier cosa. Y en el caso de los niños más grandes que quizás ya conectan más con su cuerpo, les pasa con las emociones. Empiezan a tener estas subidas y bajadas, ya sea hormonales, emocionales, porque su cerebro todavía está en desarrollo, y les pasa eso, que tienen estos momentos o estos días de un humor horrible y ni siquiera se dan cuenta. O sea, eso es como lo están haciendo lo mejor que pueden, porque en verdad no logran verlo tampoco y no logran hacer ese ejercicio de observarse y de decir, wow, hoy sí que estoy de mal humor.
Entonces, lo que queremos con estas preguntas no es que se corrijan, que corrijan su actitud, que lo digan bien, que pidan por favor o que muestren respeto hacia los adultos, sino lo que queremos realmente es que miren hacia adentro, que revisen qué les está pasando, que entiendan que cuando se están sintiendo mal, ya sea física, mental o emocionalmente, no es necesario tirárselo encima a los otros. Tiene que quedar claro que no se habla así a las otras personas, pero ¿qué está pasando? Te ayudo, te acompaño. Eso es lo que hacemos en ese momento cuando se produce esta conducta o esta reacción. Y después, en muchos de estos casos, va a haber que conversarlo más tarde, cuando ya estamos todos tranquilos. ¿Qué pasó hoy? Te noté irritable, noté que estabas muy enojado. ¿Te acuerdas cuando me dijiste esto y yo te dije esto? Incluso si en ese minuto tú no pudiste seguir esta pauta, ¿sí? Y empatizar mucho y reaccionaste mal y terminaron como los dos en guerra, después en la noche revisan qué pasó, cómo te estabas sintiendo. He notado que esto está pasando más frecuentemente. He notado que casi todos los días tienes una reacción así, que estás más irritable conmigo o con tus hermanos. Y ahí tú le das ese voto de confianza. Yo sé que tú ya estás educado. Yo sé que tú eres un joven o un niño o una niña respetuosa con los demás. Entonces, ¿cómo te ayudo a mantener esos vínculos y esas relaciones y esa comunicación respetuosa y sana con las personas que tú quieres? ¿Qué herramientas te están faltando? ¿Qué emociones estás sintiendo? Esa es la actitud y la energía con la que necesitamos y necesitas ir tú a la hora de ayudar al otro. Y por último, si es posible, entonces vamos a tratar de desarrollar con ellos o de generar ideas con ellos de qué se puede hacer y qué puede hacer él o ella la próxima vez que se esté sintiendo así. Mamá, quiero jugar solo un rato o quiero irme a escuchar música solo un rato. Tienes permiso para a veces estar de mal humor y tú puedes decir, hoy me siento de mal humor, no tengo ninguna razón para estarlo, pero estoy de mal humor y necesito esto. Tú les vas ayudando y recordando qué herramientas tienen en ese minuto para manejar eso que estás sintiendo. Entonces, si tú ves que llegó de mal humor desde del colegio, entonces quizás le dices, oye, te veo un poco como molesto. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cuando estuvieras molesto podrías salir a patear la pelota al jardín? Y eso le va a ir ayudando a tener más herramientas, más recursos internos para vincularse mejor con los demás en el futuro también, porque no es necesario que se trague todas sus emociones negativas y que diga que está bien cuando en realidad está mal, o que se muestre alegre cuando en verdad está triste o está enojado. Pero claro, sí, hay un límite, o sea, puedes estar enojado, pero no puedes estar tratando mal a tu familia. Hay un límite. Espero que te sirva mucho las herramientas de este episodio y nos estamos viendo en el próximo.